La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar con el doctor Hermes Godoy Müller de lesión en los meniscos de la rodilla. Hay el menisco en otro lado. Bueno, lesión en los meniscos de la rodilla. El doctor Hermes Godoy Müller va a estar con nosotros, nos va a explicar esto que seguramente vos escuchaste, a lo mejor te pasó. Es famoso escuchar eso. Ay, sí, se lastimó, no sé qué, tiene una lesión, se rompió los meniscos, tiene una lesión en los meniscos, ya no puede hacer ejercicios, no puede caminar, no puede jugar tenis, no puede, se tiene que operar, bueno, ¿qué son los meniscos? ¿Dónde están? Obviamente en la rodilla, ¿verdad? Pero ¿qué pasa y por qué es tan común esto de tener lesiones en los meniscos? Y sobre todo, ¿qué es lo que se puede hacer para solucionar? Ese es el tema que vamos a hablar hoy con el doctor Hermes Godoy Müller, especialista en ortopedia y traumatología, medicina deportiva y regenerativa de la clínica My Life. Y atención con esta placa, la lesión de meniscos es la más frecuente en la rodilla. Es terriblemente habitual en el deporte, pero también puede producirse en otro tipo de actividades cotidianas, ya que no requiere de un mecanismo muy potente para producirse. O sea que a cualquiera le puede suceder y vamos a hablar sobre este tema con nuestro invitado. Hacemos los agradecimientos, gracias a toda la gente que está apoyando a nuestro programa, las empresas, a ustedes que están del otro lado, y nuestro ejercicio de la gratitud, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo, y sigue la lista. Bienvenidos, esto es El Doctor en Casa. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Hermes Godoy Müller. Él es especialista en ortopedia y traumatología de medicina deportiva y regenerativa de la clínica My Life. Doctor Hermes, ¿qué tal? Bienvenido al programa, ¿cómo está? Buenas tardes, Vivi, un placer estar contigo aquí, compartir contigo y tu teleaudiencia de un tema bastante apasionante y bastante frecuente, que son las lesiones en la rodilla, las lesiones de los meniscos. Bueno, antes de entrar en el tema, doctor, yo estaba pensando cuando le estaba presentando en el programa que nosotros ya lo conocemos y sabemos de su experiencia, sus estudios, dónde estuvo, qué cantidad de operaciones hizo, que es muy importante eso, pero hay mucha gente que no. Entonces me gustaría que nos pueda dar un breve resumen, doctor Hermes Godoy Müller, dónde estudió, dónde estuvo haciendo prácticas y cuántas operaciones, atiendan el número que va a decir, cuántas operaciones ya hizo. Bueno, yo después de haberme recibido en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa, hice unas prácticas para entender un poquito cómo funcionaba el sistema aquí en Asunción, en IPS, en la parte de ortopedia, traumatología. Y posteriormente, como provengo de una familia alemana, mi sueño, y mi padre lo hizo en su momento también, fue siempre irme a Alemania. ¿Su papá era médico? Mi papá era médico, sí. Mi papá era médico, era también traumatólogo. Y en su momento, él también, después de 11 años de Alemania, volvieron al país. Bien, falleció muy joven. Y yo tenía eso como objetivo siempre, ¿no? O sea, repetir un poquito la historia de mi padre, irme a Alemania, hacer todas las especializaciones. Y en realidad nunca quise volver, ¿no? Pero me hicieron volver.
Se enamoró de una paraguaya y volvió. Yo ya les cuento eso, después correcto. seguimos. Sí. Y bueno, yo estuve casi 9 años allá. Las especializaciones allá son bastante largas, existen diferentes tipos de especializaciones. Hice todo lo que es la parte de ortopedia, traumatología y medicina deportiva. En parte hice en Alemania al norte y otra parte hice en Basilea, en Suiza, en un hospital muy cerca de la ciudad de Basilea. Y bueno, la formación allá son 6, 7 años, de los cuales 6 años y medio estuve en el norte de Alemania, cerca de la frontera con Dinamarca, un hospital exclusivamente para cirugías de prótesis, cirugías articulares, artroscopías, y luego hice toda la parte de cirugía de trauma, que es la cirugía del accidentado, en 2 años y medio en la parte de Suiza. Allá el sistema es bastante fuerte, hay que trabajar mucho, ganar poco, forma un poquito parte de la formación de cada uno de nosotros, pero es un sistema casi perfecto, ¿no? Nos falta absolutamente nada en infraestructura. Bueno, y con eso pude ganar un montón de experiencia. Enseguida fui la mano derecha de mi jefe, luego como especialista ya aprobado por la Cámara Alemana de Médicos, porque es un examen difícil que uno tiene que rendir con respecto a las especialidades en las que uno estuvo trabajando. Pude acceder a ese título y luego ya ser médico especialista del hospital donde estuve, hasta que, bueno, como todos sabemos, decidí por cuestiones particulares, privadas, volverme al país. Y la experiencia, nuestro hospital, para que tengas una idea, nosotros hacíamos 3.200 prótesis al año, wow, lo cual es un número inmenso. A fines del año pasado salió en la revista Stern de Alemania, que es el segundo hospital más importante en cuanto a cantidad y calidad de cirugías ortopédicas, es ahí donde yo me he formado, y hacíamos casi 13.000 cirugías menores, entre ellas las artroscopías de rodillas. Y vivíamos prácticamente en el quirófano de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, haciendo entre 3 mínimo a 7 cirugías por día. Y si uno suma, entonces fácilmente uno llega a, según mi catálogo, tengo un poquito más de 8.000 cirugías hechas. Sí. 8.000 cirugías hechas. Eso evidentemente es porque estaba en Alemania y la cantidad de pacientes y en ese hospital era mayor, porque para que un médico acá haga 8.000 cirugías, no sé, tiene que tener ya muchos años, muchos más años de experiencia, ¿verdad? Sí, correcto. El sistema ya lo permitía un poquitito. En cada box, en cada sala quirúrgica, se hacían entre 5 a 8 cirugías, claro, y nos turnábamos, y a uno le tocaba 3, a otro le tocaba 5, y ahí uno va sumando, ¿no? Fantástico. Correcto. Bueno, ¿por qué le pregunto esto? Porque cuando uno ve a un profesional joven, entonces lo primero que piensa es, genial, nuevo, espectacular, todo, pero ¿y la experiencia? Bueno, para mí es muy importante que ustedes sepan esto de nuestro invitado, como también le preguntamos a todos los que vienen aquí. Doctor Hermes Godoy Müller, lesión en los meniscos de la rodilla. Y el doctor ya me conoce y trajo ya un muñequito ahí, una rodillita para explicarnos qué son los meniscos, dónde están, todo para que podamos entender. Correcto. Básicamente una de tus preguntas en el corte era si solamente existen meniscos en las rodillas. Sí. Meniscos, con el nombre meniscos, sí. Existen otras articulaciones que tienen estructuras similares de protección, de amortiguación, pero no los llamamos meniscos, tienen diferentes nombres, ¿no? Y en cuanto a la anatomía, vamos a ver si la cámara de enfrente lo puede captar un poquitito. Este es el hueso del muslo, el hueso del fémur. Sí. Luego tenemos aquí abajo ya los otros 2 huesos, ¿no? La tibia y el peroné. Y lo que estoy replegando un poquitito aquí es el tendón rotuliano, la tapa de la rodilla o la rótula. Esa es la rótula. Esta es la famosa rótula que está por delante de la rodilla. Es un huesito independiente, sí, que comunica el músculo cuádriceps reflejado en esta estructura y abajo el tendón rotuliano. Tenemos los ligamentos colaterales, el ligamento colateral externo, el ligamento colateral interno y posteriormente ingresamos en lo que es la parte de la rodilla. Voy a abrir un poquitito esto. En realidad es un sistema bastante sencillo de entender. Tenemos por de pronto lo que seleccionan mucho los deportistas, que es esto. Este es el ligamento cruzado anterior. Ese es el ligamento cruzado. Y el ligamento cruzado anterior lo que hace es evita que la rodilla vaya de un lado para otro y que no haga este movimiento, ¿no? Claro. Exactamente. Y que cuando se rompe, evidentemente los pacientes pueden llegar a sentir inestabilidad. Y la estructura que estamos viendo aquí, esta estructura,
que vemos como unas almohadillas, son los meniscos. Existen 2 meniscos en cada rodilla, es decir, lo dividimos en un menisco externo y un menisco interno. Y si abrimos la rodilla más aún, podemos divisar mejor aún los meniscos. Vamos a ver, pobre maqueta. Sí. Y ahí vemos prácticamente que existen, que son como unas orejitas, ¿no? Ajá. Una orejita externa y Esos una son los meniscos. orejita interna. Estos son los meniscos. Es decir, existe un contacto en la rodilla entre el hueso de arriba, el fémur, ¿sí? El hueso de abajo, la tibia, pero tenemos en primer lugar, esto es el cartílago, que es como una masa, ¿sí? Que protege, y luego ya vienen los meniscos. Tal es así que quiero mostrarlo un poquito en cámara, lo que sucede cuando doblamos la rodilla, es decir, y giramos. Los meniscos acompañan al movimiento de la rodilla. Sí. Y cuando hablamos de las causas, por qué se rompen los meniscos, tenemos estos famosos giros que realizamos al realizar una actividad física. Los meniscos acompañan el movimiento y si el giro es inadecuado en fuerza y potencia y no hay un soporte muscular, el menisco puede romperse, ¿no? Que vendría a ser la lesión, rotura, algunos le llaman fractura del menisco. O sea, los meniscos son esas almohaditas que están entre hueso y hueso de la rodilla. Hablándolo en idioma cristiano, es así, ¿no? Y que impide que el hueso se toque con el hueso. Claro, y por eso es tan importante tratar de conservarlos si se puede. Sí. Ahora, ¿qué hace que se deteriore un menisco? ¿Solamente así un mal movimiento o no sé, tipo de estilo de vida, la dieta o lo que sea? Existen 2 causas y 2 grupos etarios. Está el paciente joven deportista, quien realiza durante su actividad física un movimiento exagerado en cuanto a intensidad y fuerza, y eso hace que el fémur, el hueso de arriba, apriete demasiado sobre el menisco y lo termine rompiendo. Porque el menisco es una especie, el tejido del menisco es como si fuera una cosita de silicona que depende de agua y colágeno. Y ahí venimos a la segunda causa, el segundo grupo etario. A medida que vamos envejeciendo y la rodilla va envejeciendo y se va degenerando, lo hace también el menisco. Es decir, el menisco va perdiendo colágeno, va perdiendo agua y eso hace que no sea algo más tan gelatinoso y maleable, sino que sea una estructura muy rígida que ante un mínimo movimiento en un paciente con artrosis, es decir, desgaste, hace que el menisco se rompa. En síntesis, son 2 las causas. Paciente joven, el traumatismo, el giro, y en paciente de una cierta edad, quien ya tiene una degeneración en la rodilla y esa degeneración ha hecho que el menisco pierda la elasticidad y termine rompiéndose definitivamente. Ya, perfecto, súper bien aclaradito. Entonces ya sabemos qué son los meniscos, para qué sirven, dónde están y ahí están. Bueno, y también en este programa vamos a hablar de lesión en los meniscos. ¿Qué tipo de lesiones y qué se puede hacer? Y como siempre le preguntamos a todos los profesionales que vienen acá, ¿qué tenemos que hacer para evitar? Pero si me dice, doctor, que es un mal movimiento, entonces, ¿qué podemos hacer? No hace el mal movimiento, nadie hace un mal movimiento porque quiere. Correcto. Es una lesión muy frecuente en los deportistas, porque los deportistas están sometidos a la presión, el juego, la práctica deportiva, movimientos involuntarios, el contrincante. Entonces, muchas veces es imposible dar una recomendación en los deportistas como para tratar de evitar este tipo de lesiones. Pero sí, el segundo grupo etario, que son los pacientes de una cierta edad donde el menisco va degenerándose, son los mismos principios para tratar de evitar cualquier degeneración de las articulaciones. Mantener el peso adecuado, ejercicios cotidianos, calentamiento previo a cualquier actividad física. Y con todo eso muchas veces existe un factor mala suerte, ¿no? Que hace que el menisco termine rompiéndose, ¿no? No existe una fórmula mágica para evitar que los meniscos terminen rompiéndose o que haya una lesión, pero sí existen ciertas recomendaciones y ciertos parámetros dentro del estilo de vida de las personas. Le iba a consultar, no tiene nada que ver el tema que cuando uno va a hacer ejercicio dicen no, tenés que hacer calentamiento antes, estiramiento, elongación y todo eso, eso no tiene nada que ver con los meniscos. Sí, pero también puedo hacer mucho calentamiento y estiramiento antes, como lo hacen los futbolistas, y luego el contrincante se encarga de rompernos los meniscos, claro, ¿no? El movimiento exagerado que hacemos. De todas maneras, es siempre importante hacer el calentamiento y el estiramiento previo, porque eso genera una cierta lubricación dentro de la articulación y esa lubricación natural
hace que el movimiento de la rodilla sea un poquito más suave y podamos evitar lesiones de los meniscos. Perfecto. Bueno, clarísimo, clarísimo. Como siempre, el doctor Hermes Godoy Müller. Nosotros hacemos un pequeño corte, volvemos enseguida. Resultado de no cuidarse. Nosotros estamos hablando acá con el doctor Hermes Godoy Müller. Lesión en los meniscos de la rodilla. Hay cosas que uno puede en la vida prevenir y cuidarse teniendo un buen estilo de vida, saludable, alimentándose lo mejor posible, dejando el sedentarismo. Pero con el tema de la lesión de los meniscos no estoy viendo así mucha... ¿Qué podemos hacer para prevenir, doctor? En realidad no hay mucho que hacer, ¿no? Porque si los deportistas dejaran de hacer deporte, pues no tendríamos deportistas. Claro. Forma un poquito parte de las lesiones típicas en los deportistas. Ese es el grupo etario de los jóvenes. Y hay algo sí que se puede hacer, o muchas cosas que pueden hacer las personas que estamos entrando en una cierta edad, que es proteger un poquito las articulaciones. Mucho ojo con el peso y antes de realizar cualquier tipo de actividad física, hacer un buen calentamiento de las rodillas, lo cual no es otra cosa que flexionar y extenderlas unas 10, 20 veces, como para que una cierta cantidad de líquido dentro de la rodilla pueda producirse y eso actúa como un lubricante normal. ¿Cómo es flexionar la rodilla? ¿Así sentada? Sí, no. Uno lo puede hacer sentado o uno lo puede hacer parado. Es decir, uno puede hacer unas pequeñas flexiones de la rodilla, ¿no? Y estiramiento de la rodilla. Eso hace que se activen las células de la rodilla y se secreta un líquido y ese líquido es un lubricante natural. O sea, movimiento. El movimiento de la rodilla, correcto. Perfecto. Porque también la gente que no hace ejercicio dice, bueno, yo no hago deporte, no tengo problema. No, estás en tu casa de repente, subís la escalera, bajaste, das la vuelta, haces un mal movimiento y ¡pruc! También puede tener lesiones en los meniscos, ¿verdad? Y eso es lo más frecuente, Vivi. Las personas que consultan con una sintomatología de problemas en los meniscos ocurre tal cual, ¿no? Son personas comunes y corrientes, normales, muchas veces sin sobrepeso, quienes subieron las escaleras de su casa y en el último escalón hicieron un movimiento raro y sintieron y escucharon el chasquido y desde el momento la rodilla se hincha, la rodilla se bloquea porque cuando se rompe el menisco puede bloquear la rodilla y ahí ya es casi cantado el diagnóstico de problema, lesión en el menisco. Bueno, tenemos material preparado por el equipo de producción. Vamos con ese material, por favor. Funciones de los meniscos. Los meniscos se encuentran entre el hueso del muslo fémur y la tibia, hueso de la pantorrilla, y actúa como un absorbedor de impacto. Uno de ellos se encuentra en el borde extremo de la rodilla, el menisco lateral, y el otro en el borde interno, el menisco medial. El menisco medial soporta el 50% de la fuerza que se aplica al compartimiento interno, mientras que el menisco lateral absorbe cerca del 80% de la carga del compartimiento externo de la rodilla. Los meniscos tienen un rol importante en la rodilla porque brindan estabilidad a la articulación, ayudan a proteger los ligamentos de las fuerzas que actúan sobre ellos y brindan lubricación. Correcto, ¿verdad? Correctísimo, lo decíamos, lo hicimos un poquito en vivo recién. Algo sumamente importante, que hay dos meniscos, que uno es el menisco interno, que es el que más frecuentemente se rompe, y luego está el menisco externo, que es el que menos frecuentemente se rompe en los deportistas. Y es algo sumamente importante en el tratamiento. La lesión del menisco externo suele ser un poquito más, con mayores complicaciones a futuro, porque es el menisco que más soporta la carga de la rodilla y eso hace muchas veces que cuando hacemos una artroscopía, que es meter la cámara adentro, que antes de sacar el menisco queramos introducir unos dardos y coser al menisco, ¿no? Porque es importante preservar en lo posible la función de los meniscos. En los años 70, 80, cuando aún no existía la cirugía por videocámara, se hacía un tajo importante en la rodilla, ¿no? Y se extraía absolutamente todo el menisco.
y eso derivaba en un resultado catastrófico a los 15, 20 años. Hoy estamos viendo esa generación de pacientes entre los 50 y 60 años con un tajo así de grande, quienes sufren de artrosis. ¿Por qué? Porque el menisco lo han sacado en su totalidad, porque era lo que se hacía en aquella época, y eso ha hecho que no exista más una amortiguación, y cuando no hay amortiguación empieza el desgaste. Perfecto. Bueno, tenemos otro material, vamos con el siguiente material, por favor. Prácticas realizadas ante la lesión de meniscos. Años atrás, remover los meniscos tras una lesión de rodilla era una práctica común. Esto generalmente llevaba a artritis y otras condiciones degenerativas, incluyendo una deformidad de tipo pierna en arco. Hoy en día los meniscos son generalmente reparados tras una lesión porque los ortopedistas han arribado a la conclusión que desempeñan un papel fundamental en la salud general de la rodilla. ¿Está correcto, doctor? Sí, las deformidades lo vemos todos los días, ¿no? Frecuentemente las mujeres tienen una deformidad en X, el famoso retimañoquí, y nosotros los hombres, por haber un aumento en la carga del compartimiento interno y lesión de los meniscos internos, la deformidad es típica del famoso eritema arco o pierna arqueada hacia adentro. Bueno, las prácticas realizadas ante la lesión de menisco, usted ya nos explicó, ya vimos también ahí. Y el mecanismo lesional de los meniscos de la rodilla. Eso quiere decir cómo se lesionan los meniscos de la rodilla. Sí, era lo que hablábamos un poquito al comienzo. Existen dos grupos de personas. Los jóvenes deportistas realizan un movimiento anormal dentro de la rodilla, normalmente por sobreesfuerzo o involuntario, y ahí termina rompiéndose el menisco. Y el grupo etario de los pacientes donde ya hay una pérdida de cartílago, una pérdida de colágeno, una pérdida de líquido, no realizan más actividades físicas constantemente, y en ese grupo etario el proceso es más bien degenerativo y el menisco termina rasgándose porque ya existe una degeneración o un envejecimiento en la articulación de la rodilla. Perfecto. ¿Tenemos otro material para mostrar? Vamos. Mecanismo lesional de los meniscos de la rodilla. En personas jóvenes la causa más frecuente es traumatismo indirecto, mientras que en personas de más edad es habitual que se produzca por causa degenerativa. Es más frecuente la lesión del menisco interno, 20 veces más frecuente que la de menisco externo. En cuanto al mecanismo indirecto, es el clásico del mundo del deporte. El clásico del mundo del deporte. Sí, históricamente muchos deportistas han tenido que dejar de realizar su actividad física por una rotura del menisco, de la cual ya no se han podido recuperar en un 100% y terminan su carrera de manera prematura o no pueden alcanzar ese óptimo estado físico y de competencia, ¿no? ¿Y ahora cómo es el tema? Porque eso era antes. Ahora mejoró, uno tiene problemas en los meniscos, se puede operar, coser, hacer qué sé yo, y seguir haciendo normalmente. ¿La recuperación es 100%, 90%, 80%? Bueno, el 100% en la medicina nunca existe y pocas veces realmente pienso en un 100% porque médicamente es imposible. Cuando el paciente es joven y el menisco se rompe de una manera típica, es decir, cerca de la base del menisco, ahí es donde aún podemos pensar de que el menisco se puede coser. Para eso la tecnología ayuda, se implantan unos pequeños dardos dentro del menisco y eso hace que nosotros no tengamos que sacar todo el menisco. Es fácil para nosotros sacar el menisco roto, pero no preocuparnos en lo que va a suceder con esa rodilla a 15 o 20 años. Pero en realidad deberíamos de, en todo paciente joven con una lesión de menisco, cerca de la base, intentar coser ese menisco porque el resultado a largo plazo es muy diferente a que si retiramos todo el menisco roto. Y anteriormente se hacía cielo abierto, es decir, se hacía una incisión de 5 a 8 centímetros. Hoy en día, así como uno hace una endoscopía digestiva alta o baja, bueno, hacemos exactamente lo mismo en la rodilla.
Y tenemos una sorpresa para ti hoy, Vivi, porque la productora me prometió que iríamos a utilizar tu rodilla en vivo para hacer una artroscopía de rodilla. No es hay decir, la problema. artroscopía la vamos a hacer, si pero... me promete después una lipo y otras cosas también, hacemos, no hay problema. Bueno, No, pero usted no es doctor en No esa es mi área. especialidad eso, pero trajimos una rodilla, Sí. una rodilla artificial, una rodilla con la que se entrena un poquitito esto y vamos a mostrar a la gente cómo es el menisco y en realidad la traje para que puedas ver vos lo sencillo que es y serás tú la que con la pinza va a extraer una parte del menisco. ¡Ay, qué emoción! Y bueno, un poquito para mostrarle a la gente Claro. lo que es la artroscopía de rodilla, Claro. no se llama endoscopía, ¿no? Sino que es la artroscopía porque es la endoscopía de una articulación y es básicamente lo mismo que la endoscopía digestiva, solamente que una articulación y podemos hacer absolutamente todo con la videocirugía. Qué maravilla. Doctor, sacar, usted dijo, se puede sacar, o antes se utilizaba eso, sacar el menisco. Total, lo mismo seguía la persona caminando y todo eso, pero con el tiempo que pasaba cuando no tiene menisco, cuando uno deja de tener menisco. Como vimos recién en la maqueta, cuando no hay menisco, uno deja de tener una amortiguación o un amortiguador natural. Y cuando eso ocurre empieza un desgaste. Entonces, si la persona en condiciones normales, con menisco, iría a desgastar esa rodilla en 40 años, el desgaste va a venir probablemente en 15 o en 20 años. Y ahí ya tenemos el cuadro de la artrosis, ¿no? Que significa la pérdida de cartílago, el dolor y la degeneración propia de la rodilla. Perfecto. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos con este tema. Muy bien, atención, seguimos con nuestro invitado, el doctor Hermes Godoy Müller, y qué es lo que él nos va a mostrar, cómo se hace la artroscopía. Están todos los elementos, fíjense ahí, el doctor después va a explicar eso. La persona que tiene una lesión en los meniscos va a hacerse la artroscopía y ahora el doctor nos explica. Sí, no todos los pacientes con una lesión del menisco necesariamente deben de someterse a una endoscopía o artroscopía de la rodilla. La indicación lo hace el especialista. Normalmente son personas que tienen una lesión del menisco por resonancia magnética y a la vez tienen dolor. Es decir, tiene que estar el síntoma para que se justifique realmente. ¿Por qué? Porque hay muchas personas quienes tienen una lesión del menisco, pero realmente no sienten ningún síntoma. Entonces, estadísticamente sabemos que esa persona sin síntomas puede seguir así sin síntomas mucho tiempo, entonces realmente no es conveniente hacer una cirugía a personas que no tienen síntomas. Bueno, hemos preparado aquí un artroscopio portátil, tenemos, Viviana Landó nos ha prestado la rodilla y lo que se hace inicialmente son dos pequeñas incisiones de un lado y de otro lado aquí y con esas incisiones introducimos un sistema de videocámara que vendría a ser esto, ¿no? Y que, por supuesto, en el quirófano esto se ve de una manera diferente. Y nosotros vamos a ver cómo se ve en el quirófano. Exactamente. Lo que queremos hacer es, voy a apoyar la rodilla aquí y lo que nos vamos a concentrar un poquitito es en la imagen que tenemos ahí en el fondo. Ahí ya estoy dentro de la rodilla. Considerar que Eso esto es un maniquí y que no es una rodilla de verdad. Entonces, por un lado, estoy introduciendo un instrumento de palpación. Eso por el otro agujerito. Exactamente. Normalmente son siempre dos agujeritos los que hacemos. Uno para la cámara y otro para las pincitas. Uno para la cámara y el otro es para trabajar un poquitito dentro de la articulación. Ya. Y lo primero que vemos aquí, esto es el hueso, ¿sí? Que es el hueso del fémur, el hueso de arriba. Y posteriormente estamos viendo ya aquí dentro de la imagen, este es uno de los ligamentos principales de la rodilla, este es el ligamento cruzado anterior, que aquí ya yo... Está roto. Sí, muy bien, Vivi. Aquí yo he usado la pinza para mostrarle a un paciente qué ocurre con el filo de la pinza, ¿no? Entonces yo puedo realmente morder el ligamento cruzado anterior y como vemos el ligamento cruzado anterior va del fémur a la tibia abajo, tengo que retirar un poquito esto, y hace que la rodilla no vaya en un movimiento que no queremos, ¿no? Voy a corregir la posición de la cámara. Perfecto, y podemos continuar. Luego tenemos el compartimiento de adentro, es decir, si introduzco un poquitito más... A mí me gusta más el que sale en color, al señor director le digo. Sí,
Correcto, coincido contigo. El que tenemos acá atrás. Perfecto, Eso. ahí, ¿no? Vemos esta estructura que recordarás por lo que estuvimos viendo recién, esta estructura, Vivi, es el menisco. Es decir, ahí está perfecto. Ahí. Esta estructura que vemos aquí es el amortiguador y si te Sí. fijas estoy tocando con la pinza y es como que ya está un poquito desgastado si Sí. fueran en condiciones normales, hace que el hueso de arriba, con el hueso de abajo, tenga una amortiguación y realmente este ya es un menisco por el cual yo he trabajado, esto debería ser un poquito más ancho y lo que hacemos en líneas generales cuando tenemos este menisco roto, ¿no? Que lo vemos un poquito más de cerca enseguida. Sí. Bueno, vamos, yo voy a aplicar algo porque sé Sí. que al señor director le está preocupando. Sí. El doctor está mirando hacia un costado porque ahí está el monitor nuestro. Correcto. Normalmente en la operación, los médicos, el doctor lo que mira es este monitor que tenemos acá que trajo para mostrarnos. Pero no sé, yo lo que quiero es que se hagan colores, entonces quiero que se vea ahí. No importa que el doctor mire al costado, nosotros Perfecto, seguimos. lo siento mucho, pero tengo que mirar la Claro, pantalla por o si no supuesto. genero un daño en la rodilla. Bueno, perfecto. Entonces, Ahí. lo que tenemos aquí es, de nuevo, estamos entrando en la rodilla y ahí estoy ingresando ya con la pinza y quiero simplemente mostrar el mecanismo. Cuando el menisco está roto, ¿qué es lo que hacemos? Yo introduzco esta pinza, ¿sí? Y puedo morder la pinza y cortar la pinza, es decir, yo introduzco El menisco. el menisco. Entonces voy a introducir esto hacia donde está el menisco. Y es fácil de hacer, doctor. Hay que tener mucha Sí, práctica, hay que ¿verdad? tener Porque- práctica y hay que haber jugado mucho a Con la el- PlayStation. Ah, muy bien. Sí. ¿Vieron? Porque- Buenísimos médicos vamos la- a tener en el futuro, entonces. La PlayStation realmente ayuda a pensar en 3 dimensiones. Muy Y para eso también están estos juguetes para practicar. Entonces yo allá estoy ingresando al fondo, como verás, y con esta pinza yo puedo sacar y comer un pedazo de este menisco, ¿no? Ahí he comido un pedazo del menisco y con eso yo puedo retirar las partes rotas de ese menisco, ¿no? Y luego hago lo mismo, veo hacia aquí. Pero al vuelvo. retirar, perdón, Sí. una pregunta de alguien que no entiende nada de esto. El menisco está roto. Correcto. Retira la parte rota, se queda más roto. Sí, pero... O sea, se queda más grande el agujero, el qué sé yo. Cuando el menisco está roto de una manera en que no lo podemos coser, tenemos que retirarlo. Retirar el menisco, esa parte. Esa parte rota, ¿sí? Y después, quiero ¿y mostrarlo. lo que queda? Y la persona queda con un cierto porcentaje en la rodilla. ¿Pero por sin- qué se retira la parte rota? Porque no hay otra manera de ¿Y solucionarlo. por qué no dejas nomás? ¿Y porque si vas a romper otra vez más grande? Eso No. es lo que no entiendo. Voy a mostrarlo en esta imagen, A quizás aquí. Vamos a intentar hacerlo Sí. así. ¿Sí? Eso. Este es el menisco. ¿Sí? Y cuando tenemos este menisco aquí, esta estructura, Doctor, y si miras ahí no te es más fácil. sí, puedo hacerlo también. Vamos a suponer que este menisco ver. esté roto, Sí. rasgado aquí. Sí. ¿Sí? Ahí. Y si esto está roto, rasgado Sí. aquí, le produce dolor la rotura de este menisco, de esta orejita. Sí. Entonces lo que yo tengo que hacer es entrar Sí. y si está roto hasta ahí, sacar toda esta parte. Y lo voy a hacer ahora lastimosamente para mi maqueta, Ay. ¿no? Ah. Y retiro solamente la parte rota de y la queda maqueta. todo perfectita Y- los bordes. Claro, lo que yo tengo que hacer luego es dejar todo perfectito esto con un aparato que se llama shaver y con eso yo vuelvo a dejar todo y lo voy a hacer aquí para que lo puedan ver. Estoy comiendo los bordecitos porque vamos a suponer que esto está aquí, está roto. Corto. Ya. Plap. Sí. Y tiene que quedar el borde perfectito. Y tiene que quedar el borde tan perfecto como es posible, más o menos ahí. Luego se entra con un instrumento que es para regularizar este borde. Si no lo tenemos, lo podemos hacer así también, Sí. ¿no? Sí. Y voy retirando. Ahora, Claro. si la lesión es un poquito más extensa, quiere decir, si la lesión es más o menos, si la lesión es, sí, me estoy saliendo, Qué si la lesión gusto. es más o menos aquí, Sí. vamos a suponer, voy a hacer un corte aquí. Ay, me duele. Está todo con anestesia. Les Sí, aviso. el paciente está siempre con anestesia. Sí. Entonces hice una lesión ahí, es decir, corté un pedacito Sí. de ahí y ese pedazo cortado ahí le duele al paciente. Entonces lo que tengo que hacer yo es retirar solamente ese pedazo cortadito, Sí. ahí y ahí, y volver a regularizar los bordes. Ah. Entonces, ese pedazo roto ya no duele al tener un impacto dentro de la rodilla. O sea, cuando está roto y está... Cuando está roto,
duele. Cuando usted hace esto y saca la parte rota, Ya no duele. ya no duele porque Sí. queda como todo igualito, qué sé yo. No sé Correcto. cómo He sacado todo el menisco, lo voy a sacar la mano para que no se vea más en la cámara. Y ahora estamos viendo ahí, quedaron unas cuantas partículas, ¿no? Que eso se aspira, pero el borde quedó limpio, Ya. ¿no? Hay que regularizar mejor esto y ya no va a doler. Y sigue quedando un montón de menisco. se sigue teniendo menisco. Si la rotura del menisco fuera aproximadamente aquí, más hacia la base, entonces yo estoy obligado a coser este menisco y metería un dardo aquí, un dardo Sí. que se utiliza para ello, y con eso voy a coser el menisco y preservarlo. Pero cuando la rotura del menisco es más o menos aquí Cerca en del el borde, borde. cerca de este borde, Es mejor pues sacar entonces nomás. es mejor sacar porque no se puede coser, ¿no? Bien. Esto fue nuestro experimento de la artroscopía en vivo, ¿no? Me encantó ver. Y por supuesto tenemos un montón de instrumentos Sí. y se hacen todos los procedimientos posibles en la rodilla, ¿no? Claro. Con la endoscopía, con la artroscopía, se repara el ligamento cruzado anterior, se pueden reparar lesiones del menisco, se puede sacar el menisco, se puede simplemente hacer el diagnóstico para ver qué está sucediendo dentro de la rodilla y también podemos tratar lesiones en el cartílago, ¿no? Que para eso tenemos un martillito aquí y un tipo de perforador, con lo cual hacemos esto y con eso nosotros podemos perforar al hueso. Y al perforar al hueso nosotros conseguimos que el hueso sangre y muchas veces hacemos de que una lesión de cartílago, ¿no? Pueda reavivarse un poquitito, ¿no? Voy a tratar de mostrarlo. A ver. Entonces introducimos aquí la cámara y este es el hueso y si supongo que aquí está la lesión del menisco, entonces yo hago unas cuantas perforaciones aquí, es decir, todo lo que se me ocurra yo puedo hacer a través de este ¿Qué pasa al sistema. perforar el hueso? Al perforar el hueso, ya entramos un poquito en lesiones del cartílago, al perforar el hueso es lo que yo quiero conseguir de que exista una circulación, que exista un sangrado y que esa sangre genere un tejido que tape el defecto de cartílago que tenemos ahí, ¿no? Qué impresionante. Sí, y qué impresionante la maqueta, por favor, parece de verdad. Sí, realmente estas muñecas están hechas para ello, ¿no? Y se ve realmente bastante real y las personas podemos practicarlo suficientemente en Claro. maquetas antes de irnos a los Me pacientes. parece muy bien. Perfecto. Bueno, genial. Vamos a hacer un corte. Esto estuvo espectacular. Qué gusto poder ver, poder ver eso que pasa en el quirófano y que no podemos ver. Vamos al corte y volvemos ya. Muy bien, continuamos parte final y tenemos preguntas de la gente en redes sociales. Vamos a ver, por favor, quién está ahí. ¿Qué quiere saber? Carlos de Capiatá. Tengo 65 años, me han dicho que tengo el menisco roto y desgaste de la rodilla. ¿Voy a mejorar con la operación? Sí, yo le llamo a esto pulgas y piojos. Es decir, en la rodilla uno puede tener una rotura del menisco y concomitantemente una degeneración, una artrosis de rodilla. Y ahí muchas veces no sabemos qué es lo que más duele. Es decir, el paciente siente dolor y nosotros los especialistas tenemos que descifrar si es la rotura del menisco lo que le duele, la artrosis o ambas. Entonces, la clínica, el examen físico hacen muchas veces de que uno pueda saber qué es lo que más duele. Porque muchas veces están las dos cosas, artrosis y menisco roto, pero el menisco roto duele en un 80% y la artrosis en un 20%. Entonces, la respuesta es, si la artrosis aún no es tan avanzada, en líneas generales al paciente lo que le duele es la rotura del menisco, pero se sabe con el examen físico. Y si es así, el paciente realmente va a obtener un beneficio, va a mejorar, gran parte del dolor va a desaparecer porque al sacar parte del menisco el dolor desaparece y lo que quede del dolor será atribuible a la artrosis y ahí habría que hablar con el paciente de ver qué posibilidades hay de hacer algún tratamiento regenerativo para esa artrosis, siempre y cuando la artrosis no esté en un estado demasiado avanzado. Qué fantástico. Bueno, me encanta todo esto. Tenemos otra consulta. A ver, Anabel de Mariano Roca Alonso, ¿podría hacer todo tipo de deporte tras la operación de menisco? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Es difícil contestar de manera absoluta ya esa... dudó el doctor, o sea Sí, que... Claro, porque dar una respuesta completamente absoluta es imposible porque cada caso es particular. Aquí lo más importante es si la rodilla está sanita y solamente tiene una rotura del menisco, no veo después de una
artroscopía y de solucionar el problema del menisco, no veo por qué la persona no pueda volver a la misma actividad física con la que estaba anteriormente. Pero si hay otra cosa más, como una artrosis o una lesión del ligamento cruzado anterior, evidentemente son cosas que también hay que corregir antes de darlo de alta al paciente para la actividad física. Pero si consideramos solamente la lesión del menisco, la respuesta es sí. Va a volver a hacer todo tipo de actividad física una vez que haya pasado por un periodo de rehabilitación y reacondicionamiento físico. Perfecto. Bueno, entonces, como síntesis, uno puede tener varios problemas en lesiones en los meniscos. No todo es operación. Se puede hacer un montón de otras cosas, pero la persona puede tener una vida normal, después puede seguir haciendo ejercicios, caminata, todo lo que uno hace, con los cuidados necesarios. Sí, lo has dicho muy bien. La rotura de menisco no siempre significa cirugía. Todo depende de los síntomas del paciente y algo muy importante, qué otra patología, qué otra enfermedad presenta esa rodilla. Y eso nos da un poquito el pronóstico. Si es solamente rotura del menisco, podemos darle una solución en casi un 100% a los pacientes. Y si hay otra cosa más, debemos de dar una solución a todos los demás problemas concomitantes a la lesión del menisco, que es una lesión bastante frecuente, como habíamos dicho, y que genera un malestar importante. ¿Qué pasa si uno camina sobre un menisco roto y duele la rodilla? Y uno lo hace meses y años. Eso lleva a un desgaste acelerado del cartílago que se encuentra ahí y eso acelera una artrosis. Por eso es tan importante que cuando haya una lesión del menisco que fue diagnosticada por resonancia magnética y el especialista examina al paciente y se da cuenta que el dolor viene de la rotura del menisco, es mejor sacar esa parte del menisco que está roto y devolverle a la vida al paciente, porque si no el cartílago con el correr de los meses y los años se va desgastando y aceleramos sin querer un proceso de artrosis. Perfecto. Bueno, yo creo que está súper claro, doctor. Me encantó eso de poder ver cómo es la artroscopía y conocer todos los instrumentos y todo. Y me encantó lo de que el PlayStation ayuda a pensar en 3 dimensiones. O sea, le recomiendo a usted a los estudiantes de medicina, por ejemplo. Sí, en realidad es una frase que me lo dijo una vez un colega mío en Alemania, porque él justificaba su buena habilidad manual con el jugar al PlayStation. Y realmente tiene un poquito de lógica. La nueva generación va a estar más acostumbrada a todas estas cosas que nosotros, ya los un poquito más viejitos. Y por supuesto que me quedé con la frase del PlayStation y es una buena excusa para jugar al PlayStation y adquirir una cierta experiencia con respecto al televisor y la imagen en 3 dimensiones. Así mismo, perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su presencia y lo esperamos en un próximo programa. Muchas gracias por la invitación, un placer haber estado contigo y compartir con tu teleaudiencia. Muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Nos despedimos, nos encontramos en el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.